Hola pueblo bueno, gente fifí, liberales, conservadores. Pues el día de hoy, 2 de junio, vamos a hablar acerca de un tema que nos sorprendió hoy por la mañana cuando observamos el Twitter de Héctor Suárez Gómez, en el que daba a conocer la noticia de que su señor padre Héctor Suárez había fallecido a sus 81 años. Desde luego que en este canal donde hablamos de política, porquería política, pues nos tenemos que dar el tiempo para rendir un homenaje a un actor como Héctor Suárez, que siempre colocó en el escenario nacional los temas políticos sociales más importantes de este país. Héctor Suárez inició su carrera por ahí de los 60, un poquito antes, pero principalmente en los 60 hace pues diferentes papeles, sobre todo con esta ruta de las películas que se grababan en ese momento, que tenía que ver con el rock and roll, las juventudes de aquella época, pero posteriormente en los 70s y en los 80s es donde se fortalece el desarrollo de la visión social y política, en donde el actor, haciendo mancuerna con algunos directores, puso en la mesa la discusión de temas tan fundamentales como la corrupción, en dos películas, en este caso con Gustavo Alatriste, que también fue director y actor y posteriormente empresario del propio cine mexicano, con estas películas que se llamaron México, México, ra, ra, ra. Es en la primera versión que se filmó en 1976 y posteriormente en 1980 grabó México, México, ra, 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 número 2, denominada La Grilla. En estas películas lo que pone por delante es el tema de la corrupción y todo el sistema político, muy fuertes para denunciar en plenitud el ejercicio del poder de Luis Echeverría. Recordemos que pues Luis Echeverría estuvo de 1970 a 1976 como presidente, y en ese contexto coloca precisamente estas películas. Quien suple a Luis Echeverría nada más y nada menos que fue José López Portillo, y si hay alguien que tenía ahí una estrellota como un máximo corrupto, pues acordémonos que era Alfonso Durazo, quien dirigía la corporación policíaca precisamente ahí en este sexenio de López Portillo. Entonces, estas dos películas marcan una situación histórica, y desde luego que pues la gente ubica más la situación de carácter político que en los últimos años se dio con Luis Estrada haciendo mancuerna con Damián Alcázar, pero la historia del cine mexicano, en este caso con Héctor Suárez, esas películas marcaron un hito. Y ya desde otra perspectiva, y siendo él ya un actor en donde había probado precisamente que era capaz de colocar estos temas, en 1981 graba El Mil Usos en la primera versión, y luego en 1984 El Mil Usos 2 con el director Roberto G. Rivera, en donde le da vida a Tránsito, precisamente un indígena que viene de la zona rural a la violenta Ciudad de México y que es presa precisamente de todos los malestares que significa venir aquí a una ciudad como la de México, y en donde pues es presa precisamente de pues abusos extraordinarios. Una película realmente que es muy lacerante y que coloca pues estos temas de carácter social muy importante. Y ya para 1980 y 1983 de manera simultánea, recordemos que el cine mexicano se marca de alguna manera como por épocas, y como que de repente un buen actor que es taquillero lo vuelven a contratar y lo vuelven a contratar y lo vuelven a contratar, y ahí aprovecharon también para grabar Lagunilla Mi Barrio, en la versión 1 y la versión 2 en 1983, con la dirección de Raúl Araiza. Y bueno, ahí le da vida al Tirantes. Una Lagunilla Mi Barrio, que quienes pues nacimos precisamente en las colonias populares, observábamos ese barrio que está muy pegado o forma parte del barrio de Tepito, que fue una película pues medio fresona, media laxa. No representó todo lo que había en este momento en los 80s dentro de lo que era la podedumbre de estos barrios, en donde pues ahí los policías eran los principales que traían
todo lo que era la fayuca, que renteaban a los comerciantes, lo que empezaba a ver ya de la venta de droga, principalmente cocaína. Es decir, fue una etapa que no refleja esta película, pues obviamente toda esta situación. Sin embargo, sí coloca algunos elementos para el análisis, para la revisión, personajes que sí tienen este calor, que sí tienen esta personalidad de barrio, y que bueno, viene contribuyendo precisamente a la reflexión de lo que pues no se consideraba parte importante de la vida pública de México, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de lo que en algún momento Buñuel con Los Olvidados pues puso en la mesa, y pues sí, ese México boyante supuestamente que se estaba generando en la época de los 50, cuando llega la película de Buñuel, es devastadora, ¿no? Entonces, la situación es así. Yo me declaro cinéfilo, la verdad es que siempre me ha gustado el séptimo arte. Aquí, en la Colonia Obrera, está muy cerca, o estuvo muy cerca, una sala de cine que se convirtió en una sala de cine de arte, era la John Ford. Está ubicada ahí en la calle de Claudio Bernard. Realmente el dueño de esta sala de cine fue Gustavo Alatriste, ex esposo de Silvia Pinal, pero además era una sala de cine que hablo de sala de cine, pero era 2.400 butacas. Este cine antes fue el Edén, y el Edén estuvo construido en 1934. Entonces, la situación es que hay que ver a Héctor Suárez como un primer actor, como un gran actor, que le dio vida a muchos personajes en el cine de esta naturaleza, y eso lo lleva posteriormente a generar los programas de televisión como El ¿Qué nos pasa? De 1998 y La Cosa en el 2008. Se le ha tratado de vincular mucho a Héctor Suárez con Palillo, otro gran actor que siempre puso el tema político por delante. De hecho, hay algunas parodias de Héctor Suárez en referente a Palillo. Creo que hay que separarlos, creo que son estilos diferentes. Creo que Héctor Suárez en su propia versión actoral le da vida a muchos más personajes que los que hacía, bueno, que el propio Palillo tenía. Y en toda la gama, desde lo que es una comedia sin una intención política, como en aquellos años 60, hasta dramas que presenta Héctor Suárez en diferentes películas, pues la verdad es que es indudablemente algo muy significativo. No podemos olvidar que en el caso de Héctor Suárez también filmó dos películas muy emblemáticas, como fue Picardía Mexicana 1, Picardía Mexicana 2, ahí junto con Vicente Fernández. Y por otro lado, una simbólica que todos los años en la época de Semana Santa colocan en la televisión, que es Mecánica Nacional, en donde pues ahí estaba Sara García, Manolo Fábregas, en fin. Creo que Héctor Suárez, lamentablemente por el COVID-19, no va a recibir el homenaje que se merece. La situación es que su estadía como niño y adolescente en la Colonia Obrera, creo que le marca, y que poco a poco él va conociendo esta parte medular de lo que es el barrio. Adicionalmente, sus vivencias como alcohólico también creo que le dan una gran experiencia de vida. Quiero destacar que, por ejemplo, aquí en la Colonia Obrera, donde él vivía, en Lorenzo Boturini y esquina con Isabel la Católica, hay una farmacia, y arriba es donde él vivía. En contraesquina había una pulquería, y una pulquería simbólica que ahora ya se ha convertido como que en una pulquería muy ad hoc para los jóvenes, que vienen muchos a estar ahí degustando unos pulques. Y que bueno, el ambiente de la pulquería, el ambiente de las cantinas que había siempre aquí en la Colonia Obrera, los centros nocturnos como el Barba Azul, cerca de ahí también estaba brincando del eje central la Burbuja, está el Balalaika, el Molino Rojo, el Caballo Loco, en fin, muchos centros nocturnos. Era un ambiente pues de vida nocturna muy fuerte, pero que además pues todo lo que había alrededor precisamente nutrió, me parece, la vida de Héctor Suárez y de su hermano Alejandro. De hecho, ellos hacen referencia permanentemente a esta parte importante de sus vidas, y fue formando su personalidad, y conforme se fue desarrollando, va esto involucrando estas vivencias en la parte actoral, y por eso le da la vida a estos personajes de una manera, creo, que muy aproximada a la realidad. Por otro lado,
hay que recordar que en el caso de Héctor Suárez muchas veces fue acusado de que era un actor complicado. Y creo que no fue así, porque de hecho luego él lo aclara, ¿no? El hecho de que pues él grabara todos estos problemas sociales, pues lo lleva al conocimiento de los derechos de las personas. Y desde luego que él nunca iba a dejar que pisotearan sus derechos y tuvo conflictos con las empresas como Televisa o TV Azteca o con otros productores porque se querían pasar de lanzas con él. Entonces, así la situación, fue un gran actor, además un gran director. Y también hay que decirlo, él lo dijo en varias ocasiones, él tenía una neurosis originada por el alcoholismo, pero además era un perfeccionista de su quehacer y desde luego que eso le traía problemas pues con la gente que no es disciplinada. Entonces él relataba cómo algunos actores cercanos a él de repente pues querían hacer una grabación live en donde a la primera ya querían grabar e irse y pues él era muy perfeccionista y si no había que repetir, había que repetir, había que exigir y bueno pues obviamente que eso también le trajo problemas con este tipo de gente. Así que, pues, Héctor Suárez nos parece que es uno de los íconos más recientes del ámbito actoral, muy completo en toda la gama, insisto, en toda la gama que significó su carrera y de diferentes personajes. Bueno, ya se adelantó. Creo que van a revivir ahora todas sus películas y nos va a dar mucho gusto poderlas observar desde la perspectiva del disfrute y también de la parte crítica. Así que, pues ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.